quizás saliendo del hecho nostálgico, pero también cayendo un poco en eso, porque en definitiva a veces nosotros hablamos de que muchos llegaron a Artaud por Spinetta, otros, qué sé yo, Rimbaud por Morrison, escuchando a los artistas en eso de ir a buscar, de interesarse, qué es lo que Sí, leía, qué es lo que escuchaba, los cimientos desde el blues para llegar al rock and roll. Eso era otro tipo de formación. Nos llegaban libros y compartíamos libros, además de música, para conocer más acerca del artista, que nos cantaba y que nos decía cosas. sí, yo estoy de acuerdo con eso y te agregaría algo más. Para mí no es nostalgia escuchar música del siglo pasado o como no es nostalgia escuchar a Mozart, quiero decir. Ujú. Porque es muy curioso, hay cosas que nos envenenan un poco la cabeza, ¿no? Los que hablan de música nueva o vieja, ¿viste? Hay como un pensamiento binario que no terminamos de descartar. Ni cuando hablamos de música, ni cuando hablamos de política, ni cuando hablamos de filosofía, ni cuando hablamos de religión, siempre todo es binario, es esto o aquello. La vida no es así, si nosotros nos ponemos a pensar. No hay gozo o sufrimiento, hay situaciones intermedias, hay situaciones indescriptibles. Y en cuanto a la música para mí está encadenada, hay una cadena cuyos diversos elementos van recorriendo los tiempos y van aportando elementos a lo que viene después. Entonces es fantástico escuchar un blues del Mississippi del año 30, como es fantástico escuchar una canción campera cantada por Gardel, ¿no? Y ver cómo eso de alguna manera después se ve reflejado en la música, no sé, en el caso de Gardel o de Corsini, en la música de un León Gieco, por decirte que cosas así que me vienen a la mente, ¿no? O cómo la música de Robert Johnson después es electrificada por Eric Clapton, por Peter Green, y por músicos de los años 60 y 70, y cómo la tradición de esos músicos de los 60 y 70 es ahora recreada y modificada y enriquecida por nuevos artistas. Entonces, a mí me parece que la música es un continuum. Nosotros también tenemos la costumbre de ver el tiempo en forma lineal, Sí, ¿no? sí. Como si fuera una gran línea recta que va desde, no sé, desde la prehistoria o desde que las primeras células salieron de los océanos y se metieron en la Tierra y empezaron, digamos, los seres vivos terráqueos, hasta ahora, ¿no? Pero en realidad el tiempo ya ha quedado demostrado por las teorías cuánticas, etcétera, etcétera, que no es así, ni el tiempo ni el espacio. Entonces, es curioso cómo existe una verdad comprobable y universal y otra verdad muy de entrecasa, muy del vecino de la vuelta, que considera que la música es vieja o nueva, buena o mala, ¿viste? Ese Sí, tipo de sí, sí. conceptos. ¿Cuántas veces te habrá pasado que un disco que no le diste bola hace 40 años decís, che, loco, qué bueno era esto, qué interesante? También te puede pasar al revés, que algo que te fascinaba te siga gustando, pero que digamos, no le des la jerarquía en tu discoteca que tenía en otras épocas. Es decir, lo interesante de todo esto es que somos cuerpos vibrantes, mentes vibrantes, corazones vibrantes que vibran con algo que es básicamente aire vibrante, que es la música. Y muchas veces, Alfredo, caí en la trampa del estereotipo, de decir, si voy por esta rama del rock, no puedo escuchar lo otro. Así nos pasó como público de a veces prejuzgar, con este podés tocar, con el otro sí, esto podés hacer, lo otro no. Quizás en tus comienzos en la gráfica, porque después lograste el respeto del mismo artista, no sé si en todos los casos, pero se te hizo difícil afrontar, eso es una de mis admiraciones hacia vos, de la personalidad, sobre todo en aquella época, de tener para escribir determinadas cosas una crónica, una crítica hacia un público que en ese momento era heavy, para decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, yo desde chico tuve mis pecados de juventud, ¿no? A los 20, 21 años, de creerme a veces más importante de lo que realmente era, digamos, de alguna manera de creer que yo sabía mejor que el artista lo que el artista debía hacer, cosa que es absurda. Pero muy temprano en la historia yo dejé, o sea, dentro de lo que yo escribo, dejé esa crítica tipo de ponerle 5 puntitos o 4 o 3 a un disco, de creerme yo lo que el músico debe hacer. No olvidemos una cosa, el músico, el pintor, el escritor, crean de la nada. El periodista que juzga eso está juzgando una obra que ya está hecha. Entonces hay dos niveles
que son claramente distintos. Hay una gran habilidad en crear una cosa desde la nada, o sea, organizar esos sonidos que están dispersos en el aire, organizar esas letras que son parte del alfabeto, o pintar ese lienzo que está en blanco. Imagínate vos ponerle una nota al Guernica de Picasso. ¿Qué le pones? ¿8? 6, 7,50. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con los discos? ¿Por qué nos creemos que somos más vivos que los artistas? Entonces, cuando yo caí en la cuenta de eso, que afortunadamente fue hace mucho, abandoné todo tipo de crítica calificativa tipo escuela secundaria y me dediqué a contarle a la gente qué me producía una obra, sea, qué sé yo, un disco, sea un libro, lo que fuere. O sea, ¿qué pasaba conmigo? A veces tuve que reconocer que no me pasaba mucho, pero siempre hablando de mí, no hablando de, viste, en la primera persona del plural, que es una cobardía también, porque cuando vos decís, esperamos que el próximo disco, esperamos, ¿quiénes son esos esperamos? ¿Vos te podés considerar como dueño de una opinión masiva? Eso es una locura, ¿no? Es una falacia. Vos sos dueño de tus juicios, pero no podés hablar por otros. Y yo me di cuenta de eso muy temprano. Entonces, yo prefiero siempre, más que ser tajante o calificador o punitivo, incluso las cosas que he leído, prefiero ser informativo y contar qué me sucede, qué éxtasis invictos, si alguno, desató determinado disco, determinada película, determinado libro, ¿no? O sea, ¿qué me pasa con eso? Bueno, y en eso... Y si no me pasa nada, sí. Si no me pasa nada, dejar abierta la puerta a que a otro le pueda pasar, no creer que tengo yo la verdad. Claro. Y en eso, sí, y perdón, en eso, te interrumpí, Majo. No, y en eso, ¿qué te pasa? Me gustaría saber de tu visión, tu opinión o de lo que sentís en cuanto a la visión hoy en la actualidad con el rock argentino. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, ya has hecho un largo camino, ya has seguramente viste diferentes etapas de nuestro rock, pero hoy, desde tu sentir, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Yo estoy absolutamente fascinado por lo que está pasando en este momento con el rock argentino. Para empezar, estoy fascinado por la equiparación de género que se ha producido. No digo igualdad de género, porque no es cierto, pero equiparación de género con tremendas cantautoras. Acabo de ver un recital de María Pien que fue abrumador en su belleza, en su sentimiento, en todo, en la puesta, en la música, en las letras. Pero hay otras muchas, qué sé yo, Lucy Patané, Paula Mafia, Marina Fajes, Can Beskin, Maca Mon Amour. O sea, estoy apabullado por toda esa creatividad que se está desplegando en letra y música y en sentimiento. Y me pasa con otros artistas, con bandas como Los Espíritus, el otro día lo fuimos a ver con mi compañera y también coordinadora radial, Norma Jiménez, lo fuimos a ver a Omar Gianmarco, un cantautor de primera, que estrenó su último disco, Las Razones del Corazón, pero de una belleza absoluta. Además recorrió su catálogo, que está lleno de percepciones muy profundas acerca de nuestra sociedad y nuestro tiempo, y de mucho humor, porque a mí me gusta mucho también el elemento de humor que percibo en la música, ¿no? Que percibo en todos los medios, en realidad. Me parece que el humor es un elemento que nunca tendríamos que perder. Pero como te decía, me parece que hay una situación muy saludable en este momento que no es privativa de la ciudad de Buenos Aires, que no es privativa de La Plata, donde todos los días salen músicos increíbles, que no es privativa, por ejemplo, de las grandes capitales, sino que está sucediendo en ciudades más chicas de nuestro país, porque el acceso a la tecnología no es tan difícil. Ya no tenés que tener un temor reverencial a los productores, a las grabadoras, sacrificar tiempo y esfuerzo haciéndole escuchar un demo a alguien. Ya podés difundirlo a través de tus propias redes sociales. Si querés editar un disco físico, como me encanta a mí, lo haces. Y si no, difundís los discos por internet, los temas por internet, y van a llegar a gente acá y en otras partes del mundo que a lo mejor se sorprenden y te dicen, mirá, yo soy músico, también tengo mis discos y me gustaría que hiciéramos un proyecto juntos. Eso es maravilloso. Eso es un milagro. Quiero decir, me alegra mucho estar vivo para haber visto esta situación artística. No falta quien me dice, toda esa gente que vos nombrás, pero ¿dónde está esa gente? Y yo les diría, mirá, lo mismo decían hace 60 años, ¿quiénes son esos tales Almendra
o Manal, porque nunca estaban en los rankings, no nos engañemos. Después, por supuesto, pegó Muchacha Ojos de Papel, como pegó La Balsa de los Gatos, como pegó, qué sé yo, Mañana Campestre de Arcoiris. Entre paréntesis, es singular. Hay gente que dice Mañanas Campestres, pero no, es singular, es Mañana Campestre. Sí. Bueno, pero hace 60 años vos mirás un ranking de discos y no hay casi nadie de la gama del rock nacional. Por ahí un tema de Los Gatos, pero siempre el rock tuvo como, no te digo una cosa de culto necesariamente, pero sí una cuestión que no era de las inmensas mayorías, que quizás les gustan canciones que son un poco más simples en su propuesta y que los tranquilizan diciéndoles que las cosas son blancas o negras, buenas o malas, y que se van a ir al cielo o al infierno. Pero otras formas de arte, como el rock, entendido como cultura rock, se han tenido una cosa maravillosa, es haber pintado la vida en todos sus matices. Entonces, la vida tiene contradicciones, no sabemos por qué soñamos lo que soñamos, no sabemos qué estamos haciendo en el planeta Tierra, a qué vinimos y a dónde vamos si vamos a alguna parte. ¿Y quién fue el que desató el Big Bang? Si hubo alguna voluntad especial o si fue una cosa completamente aleatoria, o qué había antes del Big Bang. Bueno, a su manera el rock ha planteado todas esas cosas. Lo del Big Bang no es una fantasía mía, lo de que lo ha planteado el rock. Por ejemplo, Peter Hamill, el gran músico inglés, habla del cambio a rojo, de redshift, que es lo que se puede observar con grandes telescopios y maquinarias que los astrónomos podrían describir, cuando comprobamos que las galaxias se alejan en el universo. O sea que el universo está en expansión y el cambio a rojo es la luz que se puede apreciar en el costado del espectro de colores con poderosos telescopios, que son la prueba de que el universo se expande. Bueno, que haya una canción de rock que hable de eso, es fantástico. Es fantástico porque te está planteando algo que tiene que ver con la esencia misma de los misterios, de ese gran misterio. Eso no es privativo del rock, lo ha tratado mucha literatura, pero lo que quiero decir es que esta música que tanto nos gusta nos ha abierto la cabeza a muchísimas cosas, a los cambios sociales, a los cambios culturales, a la razón de ser que buscamos siempre, a lo filosófico. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Sigue ocurriendo hoy en día con nuevas manifestaciones dentro de las diversas, como diríamos, de la diversa coloratura que tiene el rock hoy en día. Porque el rock yo no lo veo como un género solamente, lo veo como una expresión cultural que engloba otros géneros. Malos Conocidos apunta a hacer estos pequeños homenajes a los grandes que hicieron historia en el rock, en la radio, todo lo que sea arte, no solamente música, sino literatura, en la danza, en la pintura, en la fotografía. Este programa apunta a eso y a generar cultura a través de un programa de radio, que bueno, como decís vos, la radio te apasiona, a nosotros nos apasiona mucho más, y más cuando estamos haciendo algo que tanto nos gusta esto y tenemos a nuestros musos inspiradores charlando con nosotros. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Bueno, Malos Conocidos, Marcelo y Majo, muchas gracias por haberme convocado. Y me gustaría tener algunas palabras finales porque ustedes saben que hay gente que me pregunta, bueno, si tuvieras que definir el rock, ¿cómo lo definirías? Como cultura, como lo que sea. Yo siempre digo que para mí la palabra que más se le acerca es libertad. Porque justamente cuando yo empecé a escuchar toda esta música que me apasiona, sentí un gran sentimiento de libertad y entendí que cada persona es irrepetible, que tenés que trazar tu propio curso en la vida porque si no te embromás, si seguís el guión de otro o de otra, ¿no es cierto? Así que eso lo dejo como un pensamiento para los oyentes y las oyentes. Y como decía Norberto Napolitano, alias Papo, que sea rock. Siempre, que Hasta sea. Pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias Alfredo. Alfredo Rosso. Por favor, placer. En Malos Conocidos, Alfredo Rosso.